está, grabando. Ahora sí. ¿Se entendió, chicos, lo que acabo de decir de la efedrina? ¿Alguien que responda? Sí. Yo no lo escuché. ¿Puedes repetirlo? Sí, vamos de vuelta. Empezamos de nuevo, ahora que estoy grabando, de hecho vamos a empezar de nuevo. Efedrina. La efedrina es un simpático mimético que tiene, se dice, acción mixta. ¿Por qué tiene acción mixta? Porque genera una acción que por un lado es directa y por otro lado es indirecta. Las dos cosas a la vez. Acción directa y acción indirecta. La acción indirecta hace referencia a que la efedrina es capaz de estimular las terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático para estimular la liberación de noradrenalina. Es decir, que indirectamente es un simpático mimético porque hace que las neuronas liberen noradrenalina. Y la noradrenalina, ustedes saben, es un neurotransmisor del sistema nervioso simpático, entre otras cosas. Y la directa es porque directamente la efedrina es capaz de estimular receptores adrenérgicos. ¿Se entiende, chicos, esto que estoy diciendo ahora? ¿Quedó claro? Sí. ¿Sí? ¿Sigo? ¿No hay dudas respecto a esto? ¿No hay dudas? No, profe. Ok, gracias. Bien, bueno, ¿qué efectos tiene la efedrina? Tiene los mismos efectos, no los mismos, tiene efectos muy similares a los que tiene la adrenalina, aunque tiene por ahí menor, por ejemplo, acción en cuanto a la estimulación del corazón y particularmente menor poder o menor efecto arritmogénico que la adrenalina. Tiene menor potencia también en cuanto a su acción sobre los receptores beta 1 del corazón. Sin embargo, y haciendo esta salvedad, la efedrina es una droga que genera un aumento de la presión arterial en el animal por aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, por generar vasoconstricción periférica, y produce relajación de los bronquios, mejorando la función ventilatoria del aparato respiratorio. Por lo tanto, es una droga potencialmente útil en los casos en los que haya congestión respiratoria por congestión nasal, por aumento de moco en las vías respiratorias en general, como laringe, tráquea, bronquios, y en algunos casos de hipotensión general, no por hipovolemia. No es una droga muy utilizada en veterinaria. Tengan en cuenta que es una de las tantas drogas que es considerada doping en animales de deporte, particularmente en caballos y en los lugares en los que está permitido, creo que ya no sé si en el país está totalmente prohibido en todos lados, perros. Obviamente ofrece una ventaja desde el punto de vista deportivo a los animales porque aumenta la funcionalidad del sistema cardiovascular y mejora la función respiratoria, entonces está penado obviamente el uso de este tipo de drogas en animales de deporte. O sea que queda medio restringido el uso por ahí a pequeños animales, y les diría que en pequeños animales se utiliza fundamentalmente en el perro. Van a encontrar algunos medicamentos como este, que no están disponibles en el país, pero eventualmente pueden llegar a encontrarlo, traído de otro lado o en algún momento entre, que se usa en este caso para el moquillo canino, para el distemper. Y es un medicamento que lo que ofrece es básicamente un aumento en la función, o una mejora en la función respiratoria, junto con un aumento de la presión arterial, siempre acompañado con otro tipo de, obviamente, de terapia antimicrobiana, fluidoterapia y demás. La vía de administración puede ser tanto oral como parenteral. Acá tenemos el ejemplo que les puse, es un medicamento inyectable, y dentro de las parenterales puede ser eventualmente por cualquiera de las tres vías inyectables: subcutánea, intramuscular y endovenosa. En cuanto a la toxicidad de la efedrina, es similar, si se quiere, a la de la adrenalina. A dosis relativamente altas puede generar arritmias. Es una droga mucho menos arritmogénica que la adrenalina, pero sigue siendo potencialmente arritmogénica. Dopamina. La dopamina, como les dije al comienzo, hace un rato, es una catecolamina y está vinculada a un montón de efectos en el sistema nervioso en general de los mamíferos, que incluye desde el estado de vigilia, mantener al animal atento, hasta el apetito, pasando por ejemplo, en el sistema nervioso simpático, una acción sobre los vasos sanguíneos a nivel renal y mesentérico. Aclaro este punto. La dopamina
actúa en algunas neuronas vinculadas al sistema nervioso simpático sobre receptores dopaminérgicos D1, relajando, dilatando los vasos sanguíneos a nivel renal y a nivel de las vísceras, además de las coronarias. O sea que es una droga, un ligando endógeno y una droga que puede generar eventualmente una vasodilatación renal en las vísceras y en las coronarias, en el corazón. Normalmente la van a encontrar de esta manera, así como inyectable, la dopamina. Y se usa o se administra, obviamente en esta forma inyectable, en forma de goteo en general. La dopamina se utiliza en general en animales, igual que en medicina humana, por goteo. ¿Qué quiere decir esto? Que se pone en un sachecito de solución fisiológica, se conecta a un equipo de perfusión, un perfus, se va dentro de la vena y se hace gotear el medicamento, el principio activo. ¿Por qué razón? Porque se tiene que administrar a una dosis y a un ritmo relativamente bajo. Estamos hablando de una dosis de, no hace falta que la conozcan, pero 5 microgramos por kilo por minuto. O sea, es una dosis muy bajita, a un ritmo muy bajito, porque si aumentamos la cantidad que ingresa al animal, la dopamina deja de interactuar con los receptores dopaminérgicos 1 y pasa a estimular los beta 1 y a una dosis aún más alta los alfa 1. ¿Y por qué es importante esto? Porque la dopamina la vamos a usar con fines terapéuticos fundamentalmente en animales hipovolémicos. En animales hipovolémicos. En animales que están en shock hipovolémico, concretamente. ¿Por qué razón? Bueno, ustedes saben que el shock hipovolémico ocurre obviamente en animales deshidratados, en animales que han perdido líquido y están muy hipovolémicos. Y entre otras cosas lo que genera o lo que se produce durante el shock hipovolémico es una vasoconstricción sostenida, que es parte de la fisiopatogenia del shock hipovolémico, pero que puede afectar de modo muy, muy grave, entre otros, al riñón. El riñón es un órgano que es uno de los primeros órganos afectados cuando cae la presión arterial. Cuando el animal está deshidratado, el riñón deja de filtrar. Se produce una vasoconstricción de la arteriola aferente, entonces el riñoncito deja de filtrar y ese animal entra en oliguria, es decir, produce poca orina, o anuria, deja de producir orina. El riñón anúrico es propio de una enfermedad que no hace falta que todavía conozcan, pero quiero ir contándoles por qué es útil la dopamina, que es la falla renal aguda. La falla renal aguda es una de las posibles consecuencias de un shock hipovolémico. Si yo tengo el animal en ese estado de shock hipovolémico, entrando en una falla renal aguda por vasoconstricción de la arteriola aferente, yo puedo generar una vasodilatación de esa arteriola aferente administrando una dosis relativamente baja de dopamina por goteo para que estimule estos receptores dopaminérgicos 1 y se produzca la vasodilatación de la arteriola aferente, facilitando y mejorando, por lo tanto, la perfusión, en este caso, del riñón. O sea que la dopamina es una droga potencialmente útil en el shock hipovolémico. Siempre tengan en cuenta que tiene que ser a una dosis relativamente baja, porque a una dosis más alta vamos a estar estimulando también receptores alfa 1. ¿Y qué dijimos que producía la estimulación de los receptores alfa 1? ¿Qué produce la estimulación de receptores alfa 1? Vasoconstricción. Bien, vasoconstricción, Soledad. Gracias, Sole. Vasoconstricción. Y yo en un shock hipovolémico no quiero más vasoconstricción. De hecho, estoy tratando de combatirla. Entonces es muy importante que se utilice a dosis bajitas. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ok. Siguiente droga. Y ahora sí vamos a seguir dentro de lo que son drogas simpático-miméticas, pero vamos a empezar a hablar de drogas que tienen alguna selectividad por algún tipo de receptor adrenérgico. Y ahora que empecemos a hablar de drogas con selectividad por receptores adrenérgicos, vale la pena que hagamos la siguiente aclaración. Cuando decimos o hablamos de drogas con selectividad, tengan en cuenta que la selectividad es algo relativo, que en algún momento se pierde. Hay drogas que tienen más selectividad, drogas que tienen menos. Por ahí se aumenta la dosis, una droga que estaba estimulando un receptor, capaz que ya le empieza a gustar otro. Entonces la selectividad es una característica muy importante de la acción de estas drogas, pero también es relativa. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Drogas que son agonistas o estimulantes de los receptores alfa 1. Y acá hay un montón de drogas. Yo les he puesto algunas de las más importantes acá y algunas de las que van a necesitar después para entender lo que se les va a preguntar en la guía y cuando vayan al libro terminen de cerrar la idea.
¿Qué creen que va a generar una droga como cualquiera de estas que estimula receptores alfa-1? ¿Qué consecuencias va a producir en el organismo? Aumento la presión. Bien, bien, bien. Si yo administrara cualquiera de estas drogas en forma sistémica, por vía endovenosa, por ejemplo, voy a tener una vasoconstricción periférica en todo el organismo, o al menos en los lugares más importantes, aumentando, por lo tanto, la presión arterial. O sea que son drogas que si se administraran en forma sistémica, serían hipertensoras. ¿Es posible que se haga eso? Sí, es posible. ¿Se usa eso en veterinaria? No, no se usa. En veterinaria es posible que encontremos medicamentos con estas drogas, y les diría que particularmente con esta, con la nafazolina, de administración tópica, de administración local. ¿Dónde? Y les diría que el 99.63% de las veces lo van a encontrar de administración tópica en el ojo, en la conjuntiva ocular. ¿Y para qué creen que va a servir utilizar una droga como esta en forma tópica, en un spray o en un colirio, en gotas? Los sprays son colirios que se usan frecuentemente en bovinos, por ejemplo. Y las gotas son más frecuentes de administrar en perros y gatos. ¿Por qué razón querría yo utilizar una droga de esta naturaleza en el globo ocular? ¿Cuándo? ¿Para qué? Para un examen oftalmológico. Bien, podría ser, pero más o menos. ¿Por qué razón querría yo estimular receptores alfa-1 y generar vasoconstricción? Y además recuerden que produce disminución de la secreción de las glándulas. ¿Cuándo? ¿En qué situación podría ser útil ese efecto? Estoy seguro que lo saben, por eso se los pregunto, ¿no? No estoy queriendo que adivinen nada. Sé que son personas inteligentes, tienen un poder deductivo enorme. ¿Cuándo querría yo que en el ojo, para qué querría yo que se produzca vasoconstricción y disminución de la secreción de las glándulas? ¿En qué situación? En la conjuntiva ocular. ¿En una intervención? No, podría haber sido, pero no. ¿Cómo? Cuando Sí, conjuntivitis. Conjuntivitis. Agustín, ¿fuiste vos? Sí, Fernando. Ahí va. Conjuntivitis es muy frecuente en todas las especies de interés doméstico, es muy, o productivo, o veterinario, si se quiere, muy frecuente que aparezcan inflamaciones en la conjuntiva ocular. Es decir, dilataciones de los vasos sanguíneos, aumento de las secreciones, eso se termina complicando con aparición de bacterias, se produce una conjuntivitis bacteriana y se termina complicando todo el cuadro. Los medicamentos de uso oftálmico que vienen para tratar conjuntivitis, muchas veces, no siempre, pero muchas veces vienen con vasoconstrictores, justamente vasoconstrictores y drogas que disminuyen la actividad de las glándulas, como cualquiera de estas, particularmente la nafazolina, para disminuir justamente los efectos de la conjuntivitis. Suelen venir, obviamente, y casi siempre, combinados con un antibiótico de uso oftálmico, para evitar también la contaminación bacteriana. ¿Estamos de acuerdo? Supongo que sí. Sí, profe. Ok, bien. En cuanto a, le hago la aclaración porque por ahí, después en el libro lo van a encontrar más detalladamente, pero tienen una toxicidad relativamente baja estas drogas porque se usan en forma tópica en veterinaria casi siempre. Si se absorbieran, porque yo le estoy poniendo cada 5 minutos, se va a producir una necrosis por vasoconstricción y la droga puede pasar a la circulación, capaz que sí genera hipertensión peligrosa. Pero normalmente la toxicidad es baja justamente por la vía de administración fundamentalmente. Agonistas de los receptores beta-1. Agonistas, es decir, drogas que van a estimular más o menos selectivamente los receptores beta-1. ¿Para qué efecto voy a generar yo si estimulo receptores beta-1? ¿De qué estamos hablando? ¿Dónde voy a tener el efecto? Del corazón, en una parte del corazón. Efectivamente. Las drogas que son agonistas de los receptores beta-1 son drogas que van a estar interactuando o actuando directamente sobre la actividad del corazón, haciendo todo esto que decíamos recién, aumento de la frecuencia cardíaca, dromotropismo, cronotropismo, etcétera, etcétera. Pero lo que más me interesa a mí, en general, para buscar una droga que estimula receptores beta-1, es el aumento del inotropismo, de la fuerza de contracción, más que de la frecuencia cardíaca. Y en este caso, dentro de las drogas que estimulan más o menos selectivamente receptores beta-1, tenemos estas dos, hay algunas más, pero por ahí son las más comunes, el isoproterenol y la dobutamina. El isoproterenol es una droga que tiene poca selectividad por los receptores beta-1. Y acá ponemos a prueba nuestra capacidad o poder deductivo. Si yo les digo que la droga, en este ejemplo, el isoproterenol tiene poca selectividad por los receptores beta-1, ¿sobre qué otro receptor creen que puede llegar a estar actuando inmediatamente, además del beta-1?
Sobre los otros adrenérgicos. ¿Cuál? Si tuvieras que arriesgar por uno. No arriesgamos por ninguno. Alfa 1. Alfa 2. Bien. Beta 2. Casi siempre que se pierde selectividad de una droga por un receptor, en principio, la droga termina afectando el más cercano, digamos, de la misma familia. Es decir, que si yo tengo una droga que es selectiva por los beta 1 y te va a terminar afectando el beta 2, si tengo uno que es selectivo por el beta 2 y pierde selectividad o tiene poca, va a terminar afectando el beta 1. O sea, enseguida vamos a ver otros ejemplos más claros. Pero ¿qué quiero decir con esto? El isoproterenol es una droga que entre las dos tiene menos selectividad, si se quiere, y por lo tanto el isoproterenol va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza de contracción, que idealmente es lo que yo quiero, y además puede llegar a una dosis determinada también a estimular los beta 2 y producir, por lo tanto, si estimula los beta 2 va a producir estimula los beta 2. Relajación del músculo liso. Claro, y por lo tanto va a terminar generando, en este caso, un poco de broncodilatación. Tiene más selectividad, un poquito así, más selectividad por el beta 1. Entonces por ahí, y como la broncodilatación no me molesta, bueno, puede ser útil. La dobutamina es una droga que además de tener una selectividad un poquito mayor por el beta 1, dentro de su estimulación de la actividad cardíaca, por algún motivo que no está del todo claro, genera más actividad o más estimulación del inotropismo que del cronotropismo. Es decir, que con la dobutamina aumenta un poco más la fuerza de contracción del miocardio que la frecuencia cardíaca. Aumenta las dos cosas, pero se nota mucho más un efecto en la fuerza de contracción del miocardio que de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué es importante eso? Bueno, es importante porque por ahí a veces ocurre que se produce algo que no tiene importancia que lo conozcan ahora, pero lo van a leer en los libros como fallo sistólico agudo. Es decir, de alguna manera el corazón perdió la capacidad de hacer fuerza, de contraerse con fuerza, y genera por más que la frecuencia cardíaca esté relativamente alta, pierde la capacidad de contraerse con fuerza. Entonces lo que genera es que el flujo de sangre que está empujando salga con poca fuerza y por lo tanto la presión arterial también caiga abruptamente. Y en ese caso no me sirve aumentar la frecuencia cardíaca porque va a generar un aumento de la presión arterial despreciable. Yo en esos casos lo que necesito es aumentar fundamentalmente la fuerza de contracción del miocardio. Para esa situación se utiliza, o se podría utilizar, dobutamina inyectable. ¿Es algo muy frecuente eso, el fallo sistólico agudo, y ustedes administrándole esto por viento venoso a un animal? No, no es algo sumamente frecuente. Pero bueno, es una de las posibilidades. Y si alguno de ustedes llegara a ser anestesista o cardiólogo o se dedica a la terapia intensiva, es una droga que pueden llegar a resultarles útil. Profesor, ¿el dobutamina no tiene otra palabra sinónimo? No, que yo conozca al menos, no. No que recuerde, al menos en este caso. ¿Por qué? No lo encuentro porque no está en el rubio, no lo encuentro. Bien, bueno. Es posible que no esté en el rubio. Es posible que no esté. No estoy segura, pero es posible que no esté. Seguramente esté en el Botana, posiblemente. De todas maneras, también es posible que, casi con seguridad te diría que no está en la guía que tienen que responder, y es posible que ni siquiera esté en el programa de la materia. Yo, esto va por mi cuenta, creo que por ahí para graficar la importancia de estimular el receptor beta 1 es más importante hacerlo con esta droga que con el isoproterenol, que a los fines prácticos posiblemente no vayan a usar nunca jamás en la vida. ¿Está bien, Jessica, creo, no? Sí, está bien. Ahí está. Bien, bueno, seguimos entonces ahora con los agonistas de los receptores beta 2, es decir, simpático-miméticos selectivos por los receptores beta 2, que dijimos que van a servir para qué, con qué finalidad vamos a usar drogas de esta naturaleza. Dilatación de los broncos. Efectivamente. Fundamentalmente, en primera instancia, los agonistas de los receptores beta 2 van a ser frecuentemente utilizados para relajar el músculo liso bronquial, es decir, por su efecto broncodilatador. ¿Y qué otro músculo liso podrían llegar a relajar? Además de los bronquios. El útero. Exacto. O sea que en realidad los dos efectos, podemos decir, terapéuticos que vamos a encontrar con drogas como el clenbuterol y el salbutamol, son justamente los efectos broncodilatador y tocolítico.
Esos son los más importantes desde el punto de vista terapéutico. Lo que yo quiero lograr en el animal son eventualmente esos dos efectos. Tenemos dos drogas, hay más, hay varias más, pero digo, entre las más frecuentemente usadas en veterinaria tenemos estas dos, el clenbuterol y el salbutamol. La más viejita, la más antigua, la más barata, también vale la pena decirlo, es el clenbuterol, la más nueva, la más cara es el salbutamol. ¿Qué diferencia creen que habrá entre el clenbuterol y el salbutamol? La selectividad. Bien, sí, selectividad, efectivamente. ¿Cuál de las dos creen que será más selectiva? El salbutamol. Efectivamente. Las dos estimulan potencialmente receptores beta 2. Entre las dos, el clenbuterol tiene menor selectividad que el salbutamol, lo que quiere decir que el clenbuterol podría eventualmente, además de estimular el receptor beta 2, estimular ¿qué otro receptor? Beta 1. Claro, beta 1, efectivamente. Y si yo estimulo el receptor beta 1 como efecto colateral, en este caso, ¿cuál va a ser el efecto colateral que voy a tener? En el corazón. Sí, ¿qué va a generar eso en el corazón? Mayor Inotropismo. fuerza cardíaca. Sí, taquicardia. Taquicardia. Los broncodilatadores, todos ellos en general, son agonistas beta 2. No todos, pero este grupito del que estamos hablando son agonistas beta 2. Cuanto más selectividad tenga una droga, esto lo dijimos al comienzo de la clase, menos efectos colaterales va a tener. En este caso, si yo estoy hablando de estimular receptores beta 2 y pierdo selectividad, voy a estar estimulando también receptores beta 1. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente entre estas dos para el clenbuterol más que para el salbutamol? ¿Y qué genera esto? Que yo tengo broncodilatación, pero además voy a tener taquicardia. Y si hay algún asmático entre ustedes, habrá visto que cada vez que utilizan esos disparitos, esos aerosoles con broncodilatadores, muchos de ellos, de hecho la mayoría de las veces el salbutamol, si lo usan con mucha frecuencia o en cantidades muy elevadas, lo que van a tener como consecuencia fundamentalmente es esto que por ahí uno describe como palpitaciones, que es básicamente una taquicardia, con un aumento obviamente también del inotropismo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Se entiende bien hasta acá lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno, el clenbuterol sigue siendo una droga bastante utilizada en veterinaria. En equinos, el clenbuterol se utiliza frecuentemente en medicamentos de esta naturaleza, que es un jarabe. Esto está disponible en el país, así tal cual lo están viendo acá. Hay muchas formas farmacéuticas, pero bueno, esta es una de ellas. O sea que en el caballo yo puedo administrar clenbuterol por vía oral para lograr un efecto broncodilatador. El efecto broncodilatador en el equino tiene mucha importancia en muchos aspectos, entre otras cosas porque el caballo suele tener enfermedades respiratorias, algunas de tipo alérgico, ya lo van a ver en breve, en algún ratito nomás, pero además porque la gente, los equinólogos, los que trabajan haciendo correr a los caballos, a veces también utilizan clenbuterol en estos animales de carrera porque obviamente genera un efecto ventajoso desde el punto de vista deportivo y por lo tanto también es considerado doping y está prohibido en animales de deporte. O sea que se buscan residuos de clenbuterol o restos o cantidades variables de clenbuterol en la orina del caballo, por ejemplo, que está corriendo. En el caso de los rumiantes, e incluso lo vamos a dejar por ahora en el caso de los rumiantes, se podría, y quiero que esto quede muy claro, chicos, se podría eventualmente, en alguna situación, utilizar quizás clenbuterol inyectable si yo quisiera tratar alguna situación relacionada al útero en una hembra, obviamente, en una hembra, vale la aclaración estúpida. Digo, por ejemplo, tengo un parto distóxico, tengo una vaca que está pariendo y tiene complicaciones durante el parto y yo tengo que hacer una maniobra para acomodar el ternero en el canal del parto. Por ahí necesito que el útero esté relativamente relajado para poder maniobrar el ternero y tratar de sacarlo. Por ahí si hubo un prolapso uterino también necesito que el útero esté relajado para poder reintroducirlo correctamente. En esos casos en los que tengo que hacer alguna maniobra obstétrica, podría utilizar clenbuterol inyectable para relajar el músculo lisouterino. Y es la única situación en la que podría utilizar clenbuterol en un animal que genera alimentos de consumo humano. Y ahora paso a explicar por qué.
el clenbuterol, esto que voy a decir ahora, 2 puntos, comillas, es muy importante. El clenbuterol está prohibido por el SENASA para ser utilizado en animales de abasto, en animales que producen alimentos de consumo humano. ¿Por qué razón? Porque el clenbuterol, así como estimula receptores beta 2 y eventualmente un beta 1, puede estimular algún otro receptor beta y generar lipólisis. Lipólisis, o sea, degradación de grasas. Y la degradación de las grasas en animales de producción se suele acompañar, o se solía acompañar cuando se utilizaba, de un aumento en el tamaño de las fibras musculares, que usualmente además se llenaban de agua, de líquido. Entonces generaba el clenbuterol, y genera, si uno lo utiliza en animales de producción, en vacas, el clenbuterol puede generar un efecto similar, otra vez se corta el tiempo en 10 minutos, un efecto similar a un efecto promotor del crecimiento. O sea, que hace que el animal aumente de tamaño, aumente de peso rápidamente con clenbuterol. En realidad, ese uso como promotor del crecimiento es el que está prohibido, porque el clenbuterol, al igual que cualquier otra droga, puede dejar residuos en la carne que va a consumo humano. Y si esa carne que va a consumo humano fuera con residuos de clenbuterol y tuviera residuos en grandes cantidades de clenbuterol, y esa carne la come, por ejemplo, un cardiópata, una persona que tiene una insuficiencia cardíaca, puede que esa sea su última cena. Come el bifecito con clenbuterol y estrella la cabeza contra el plato y ahí la quedó el consumidor. Porque el clenbuterol, como dijimos, tiene como efecto colateral potencial generar taquicardia. Y eso puede generar complicaciones importantes en personas con cardiopatías. Por lo tanto, en forma resumida, el clenbuterol no se puede utilizar en animales que producen alimentos, salvo alguna excepción vigilada por un veterinario en el que no tengo más remedio y necesito una relajación del músculo liso uterino. ¿Hasta acá bien, chicos? Profesor, ¿y cuánto tiempo de retirada tendría? Bien, como está prohibido, el clenbuterol técnicamente no tiene periodo de retirada. De hecho, vos agarrás un frasco de clenbuterol en algún medicamento y te dice que está destinado exclusivamente a equinos en grandes animales. No te da periodo de retiro, no te da dosis, no te da nada porque está prohibido. O sea que depende, es un uso extra rótulo que depende de uno. El periodo de retirada, en principio, a esa vaca que estaba en una situación de parto y demás, no la podrías mandar así intuitivamente a faena en menos de 30 días, ponele, como para tener una seguridad. ¿Se entiende, Jessica? Sí, gracias. El salbutamol, que es una droga más selectiva por los receptores beta 2 que el clenbuterol, y es más cara también se utiliza en medicina veterinaria, pero se utiliza fundamentalmente en pequeños animales. Y el salbutamol se la utiliza fundamentalmente para tratar animales con asma o enfermedades que generan broncoespasmos con cierta frecuencia, que es bastante frecuente en perros y en gatos. Solemos utilizar los veterinarios en esas situaciones el salbutamol de medicina humana, el mismo que usan las personas. De hecho, el mismo aerosol, se adaptan algunas máscaras y se utilizan el aerosol para que el animal respire ese aerosol con salbutamol, o gotas para hacer nebulizaciones. En cualquiera de los dos casos, el salbutamol se administra por vía inhalatoria en pequeños animales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ok. Sí, profe. Bien. Sigo. Quedan 6 minutos antes que se corte, 7 minutos antes que se corte y retomamos la última partecita cuando terminemos. Agonista de los receptores alfa-2 sería el último de las drogas simpático-miméticas que nos estaría quedando. Vamos a tener que pisar un poquitín el acelerador. ¿Qué generaba si yo estimulaba receptores alfa-2? ¿Qué producía eso en el sistema nervioso? ¿Se acuerdan que vimos allá al comienzo de la clase? ¿Qué pasaba en las neuronas si yo estimulaba receptores alfa-2? Es muy imposible que lo recuerden, ¿no? Liberación de noradrenalina. Disminuía la liberación de catecolaminas, fundamentalmente de noradrenalina, ¿verdad? O sea que si yo estimulo receptores alfa-2, lo que tengo es una menor liberación de catecolaminas y por lo tanto el efecto en el sistema nervioso central va a ser ¿cuál? ¿Qué voy a ver en el animal al que le administro un agonista alfa-2? ¿Qué consecuencias va a tener? Depresión baja, Sí, como decaimiento.
Sí. Todo lo contrario al Sí, simpático. sí. Disminución de la excitabilidad en el sistema nervioso central, un efecto sedante, un efecto tranquilizante. ¿Está? Ya lo van a ver la semana que viene con el profe Luciano probablemente. Hay varias drogas dentro de este grupo, pero los agonistas alfa-2, los que estimulan selectivamente receptores alfa-2, son tranquilizantes. El más común, el más utilizado en veterinaria lejos, es la vieja y conocida silacina. Un terrible tranquilizante muy útil, muy práctico, con características muy lindas, que van a usar mucho, hagan lo que hagan. A excepción del cerdo, en todas las especies anda muy bien la silacina, ya lo van a ver la semana que viene. Lo que me interesa que conozcan o que sepan, que vayamos anticipando de esta droga que estimula receptores alfa-2 y la vamos a usar como tranquilizante. ¿Cuál creen que va a ser el principal efecto colateral que eventualmente podría poner en riesgo la vida de un animal si yo uso silacina? Lo uso como tranquilizante. ¿Qué cosa podría generar la silacina en ese animal? Bradicardia. Bien, bien, bien. No sé, ¿quién fue? Me pararía a aplaudirte. ¿Quién fue? Identifíquese. Agustín. Agustín, ¿verdad? Sí. Brillante, Agustín. Bien, Agustín. Bradicardia. La silacina y los agonistas alfa-2 producen, como efecto colateral más importante, bradicardia, que nunca, jamás vamos a revertir con adrenalina. Por favor, esto no se lo olviden. Después vamos a ver qué podemos hacer con esto. ¿Venimos bien hasta acá? Sí, profe. Bien, simpático-líticos. Va a ser un poco más rápido esta parte porque además es un poco menos importante por el tipo de drogas que hay y porque ya supongo que no me están aguantando mucho más. Simpático-líticos. Agonista de los receptores alfa-1. ¿Para qué me sirve a mí bloquear receptores alfa-1? ¿Qué tengo como consecuencia si bloqueo receptores alfa-1? Hipotensión. Bien, bien, hipotensión, vasodilatación periférica, hipotensión. ¿Para qué se utilizan los antagonistas de los receptores alfa-1? Fundamentalmente para tratar la hipertensión. O sea que son drogas antihipertensivas. ¿En qué especie se podría eventualmente utilizar alguna droga como estas, antihipertensivas? En el perro. Eventualmente quizá en el gato. Y nada más. Son las únicas especies en las que por ahí uno se gasta en utilizar drogas antihipertensivas, por lo menos de esta naturaleza. Bloqueantes de los receptores alfa-1 suelen encontrarse en forma de comprimidos, por lo que la administración va a ser invariablemente por vía oral. Tiene un margen de seguridad relativamente bueno. La toxicidad que podemos llegar a encontrar es una hipotensión muy marcada, de origen vascular, que va a generar usualmente, como respuesta a eso, que el corazón aumente su frecuencia de contracción. O sea que cuando hay una hipotensión de origen vascular, porque se dilatan los vasos sanguíneos, mucho, en gran cantidad, el corazón suele generar taquicardia compensatoria. Si el animal tiene un problema de corazón, eso puede traer alguna consecuencia importante. O sea que el efecto colateral o la toxicidad más importante de estas drogas es una hipotensión muy marcada que pueda generar un problema indirectamente en el corazón. ¿Está? Seguimos con la siguiente. Profesor. Sí. ¿Hipertensivas eran las drogas esas o antihipertensivas? Antihipertensivas. Antihipertensivas. O sea, utilizadas para el tratamiento de la hipertensión. Siguiente grupo de drogas antagonistas, en este caso de los receptores beta-1, que estaban, ¿dónde habíamos dicho los receptores beta-1? ¿Los localizábamos en qué coso? ¿Dónde? En el corazón. En el corazón, ahí está. Por lo tanto, si yo bloqueo los receptores beta-1, ¿qué voy a tener como consecuencia? Bradicardia. Bien. Voy a tener bradicardia, correcto, y si además a la bradicardia le sumo una disminución del dromotropismo y del vasomotropismo, ahí voy a poder identificar cuáles son las dos indicaciones con las que voy a utilizar drogas de esta naturaleza. Si yo disminuyo la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, ¿qué voy a generar en la presión arterial? Hipotensión. Bien, Disminución. bien, efectivamente. O sea que voy a disminuir la presión arterial, por lo que estas drogas también podrían ser utilizadas como antihipertensivas, es decir, para el tratamiento de la hipertensión arterial. Hasta acá bien, ¿verdad? Sí, profe. Pero además, yo les estoy diciendo que van a disminuir el dromotropismo y el vasomotropismo, además de la frecuencia cardíaca, eso también contribuye.
Por lo tanto, además de ser antihipertensivas, ¿en qué otra situación me va a resultar útil? ¿O para tratar qué tipo de situación patológica? Una taquicardia. Las taquicardias, con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento del dromotropismo y del batmotropismo, pueden derivar en qué cosa. ¿Qué podría generar un aumento, lo dijimos hace un rato, del dromotropismo y del batmotropismo en forma exagerada? Arritmias. Bien, Rebeca, bien. Arritmias. O sea que si yo disminuyo el dromotropismo y el batmotropismo junto con disminución de la frecuencia cardíaca, me va a servir para tratar arritmias. O sea que estas drogas bloqueantes de los receptores beta 1 son antihipertensivos y antiarrítmicos. ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Bien, gracias. Hay varias drogas, pero hay dos drogas que, tres puse ahí, porque hay una que está bueno que lo comentemos. Hay un par de drogas que